Muy buenos días sean para todos ustedes, hermanos, amigos que nos acompañan. Como cada mañana es un gran gusto para nosotros poder saludarles nuevamente y asimismo darles la bienvenida a este canal de su iglesia Emmanuel, Dios con nosotros. Agradecemos como siempre a nuestro Dios por permitirnos estar con ustedes para compartirles un devocional más. Agradecemos grandemente también el tiempo que es tan valioso para ustedes, pero que lo usan y lo invierten para vernos y escucharnos. Y teniendo por seguro que este tiempo no está mal invertido, porque pues es para recibir las bendiciones que el Señor nos trae a través de su palabra. Y para esto le pedimos a Dios que nos provea con su sabiduría y entendimiento por medio de su Espíritu Santo, para que nuestros corazones puedan ser educados por este mensaje y así también podamos ser edificados en nuestras vidas. En esta mañana, hermanos, les vamos a compartir la reflexión en el Salmo 6. El Salmo 6 pertenece a el grupo de la clasificación que es de aflicción. Y este salmo lo vamos a hacer en dos partes. El Salmo 6 se puede decir que es una contestación a una oración y ruego hecha por un moribundo. Asimismo, es conocido como el primer salmo penitencial. También se le conoce como un cántico de confesión y humildad delante de Dios. El título de este salmo es al músico principal, en Neguinot. En sí, el salmo es una oración pidiendo misericordia en tiempo de prueba y de gran aflicción. Algunos estudiosos de la palabra creen que es Dios mismo. Otros creen que es un líder de los coros en la época de David, pudiendo ser asimismo Emán, el cantor, o Asaf. Esto lo podemos consultar en el primer libro de Crónicas, en el capítulo 6, versículo 33. En el mismo libro de Primera de Crónicas, en el capítulo 16, versículos 5 y 7. Y también en el capítulo 25 de este mismo libro, en el versículo 6. Pues bien, el autor de este salmo inicia con una súplica a Jehová para aliviar su castigo. El versículo 1 nos dice de la siguiente manera: Jehová, no me reprendas en tu enojo, ni me castigues con tu ira. En este primer versículo se puede apreciar el clamor de David, que debido a su pecado sentía que Dios lo reprendía en su enojo. De cierta manera, en ocasiones que en nuestras vidas como cristianos hay lugar o parece que Dios nos castiga. Cuando nos encontramos o tal vez no llega la solución del problema que sufrimos, lo cierto es que Dios castiga a sus hijos por su desobediencia. Ese es el primer motivo por el que Dios nos castiga en cierta forma. El salmista le dice al Señor: ni me castigues con tu ira. Pero
debemos entender que si desobedecemos, la mano de Dios nos castigará, no precisamente como en señal de ira, por supuesto, sino que es una señal de disciplina, como una señal que nos ha adoptado como su hijo. Y esto nos dice la palabra de Dios en el libro de Hebreos, capítulo 12, versículo 7. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Es por esto que cuando Dios nos disciplina o nos corrige, no es agradable para nosotros. Sin embargo, esto es bueno para nosotros como hijos de Dios, por supuesto. Así que si Dios nos castiga, es por el amor que nos tiene y no por su enojo. En nuestra debilidad humana, hermanos, muchas veces nos vemos en la desaprobación divina del Padre, y este es un problema. Vamos a leer ahora los versículos 2 y 3 de este salmo, que dicen: Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy enfermo. Sáname, oh Jehová, porque mis huesos se estremecen. Mi alma también está muy turbada. ¿Y tú, Jehová, hasta cuándo? Después de tantas pruebas y dificultades que vemos que David ha pasado y que también ha vivido o vivió en su época, desde luego que él sí sabía de la debilidad física y del dolor también. En medio de estas experiencias que atormentaban su vida como incesantemente a Dios por su misericordia, porque estaba enfermo, él clamaba a Dios porque estaba enfermo. Y decía: mis huesos se estremecen, le dice al Señor. Y nosotros como hijos del Dios Altísimo, también podemos clamar en una oración similar, sobre todo cuando pasamos por situaciones de enfermedad, a nuestro Dios por misericordia, y tal vez también las enfermedades y los dolores no desaparezcan. Pero podemos sentir alivio cuando no son causas o no son causadas tal vez por la ira del Señor. En la difícil situación que David se encontraba, no solo conoció pruebas físicas, él asimismo conoció de la debilidad espiritual. En ciertos momentos, David sentía como todo hombre que está en pruebas, las sentía en su cuerpo y en su alma. Y esto lo llegamos a sentir cuando perdemos la confianza en el amor tan grande que Dios nos tiene, lo cual nos causa mucha angustia, porque no vemos llegar la ayuda de Dios. Y así como David, nosotros podemos preguntarle a Dios: ¿hasta cuándo? Porque el sentimiento de David era que aún se encontraba bajo el castigo de Dios, y él necesitaba pedirle a Dios que su prueba disminuyera para no sentir esa angustia. Sin embargo,
se resignaba a la voluntad de Dios. Y es que en esta posición, lo que Dios quiere de nosotros es que nuestra alma trascienda a un anhelo de dependencia total en todos los sentidos a nuestro Padre. Y esto es para menguar ante su presencia. Y esta motivación para buscarlo, entregándole todo lo que somos. A esto se debía la urgencia de David para suplicarle a Dios porque se sentía dolido a causa de su pecado. Pero hay una buena noticia, hermanos. Tener humildad y confesar nuestros pecados. Cuando hacemos esto, Dios oye y perdona. Y David continúa diciéndole al Señor en los versículos 4 y 5, vuélvete, oh Jehová, libra mi alma, sálvame por tu misericordia, porque en la muerte no hay memoria de ti. En el Seol, ¿quién te alabará? Podemos observar, hermanos, en esta porción de la palabra, que por las palabras que el salmista usó en estos versículos, él aún sentía una gran agonía en su corazón y suplicaba que Dios lo liberara y pedía misericordia aún cuando estaba consciente de que el castigo de Dios era justo. Pero también sabía que Dios es rico en misericordia. En su ruego, David le dice al Señor, vuélvete. En esta expresión, David nos muestra que sentía la lejanía de Dios. Y a esto se debía su angustia, porque cuando nosotros como hombres, como hijos de Dios, sentimos que Dios está cerca de nosotros, nos sentimos fortalecidos muchas veces para enfrentar cualquier situación, cualquier problema, cualquier dificultad. Y en esto estriba esa dependencia que Dios quiere que nosotros tengamos en Él. David le dice al Señor, sálvame por tu misericordia. Y en este sentido David también apela a la misericordia de Dios, buscando que lo libere porque no tenía paz en su corazón. Y también podemos observar que era tal su desaliento y la incertidumbre que mostraba David cuando le dice al Señor, en la muerte no hay memoria de ti. Este era el sentir de David porque los cementerios son lugares silenciosos y en el sepulcro no serán o no se oirán los cánticos. David se encontraba en agonía y tenía temor por su vida. Y en su corazón sabía que podía recordar a Dios y darle gracias, porque no tenía la certeza acerca del mundo, del más allá. Ahora, hermanos, para concluir con la primera parte de este salmo, podemos ver la enseñanza que nos deja, porque podemos apreciar que sucede en el corazón de un hijo de Dios, que cuando se arrepiente de su pecado, lo hace de tal manera con un arrepentimiento, y David deja ver la pobreza de espíritu
y que nada puede hacer para salvarse a él mismo. Pero también podemos ver que David es consolado, pues Dios atiende a sus ruegos. Y así es, hermanos, Dios nunca nos deja de su mano. Él siempre atiende a nuestros ruegos. Tal vez no en el tiempo en que nosotros lo quisiéramos o lo queremos, pero Dios no se olvida de sus hijos. Y cuando el clamor es suficiente, lleno de fe, el Señor conoce nuestro corazón y nos ayuda y nos responde en nuestras dificultades. Y esta es la primera parte del Salmo 6, y yo quiero darle gracias al Señor por permitirnos servirle en esta área de su trabajo. Y queremos también asimismo darle gracias por este mensaje, por esta palabra que muchas veces como hombres, como humanos, necesitamos de una guía, de una enseñanza que nos ayude a entender el por qué Dios no nos responde inmediatamente cuando se lo pedimos. Porque debemos tener paciencia para poder esperar los tiempos de nuestro Dios. Y así es, hermanos, como finalizamos esta primera parte de este salmo. Pero asimismo también queremos invitarles a que ustedes compartan estos devocionales que cada mañana compartimos con ustedes a través de este canal. Y si le ha gustado, pues le pedimos que nos regale un me gusta, porque con esto sabemos que estamos trabajando para la obra del Señor y que estos mensajes le pueden ayudar, así como nos ayuda a nosotros mismos para edificar nuestra vida y entender muchas cosas que a veces no podemos entender. Y compártalo con sus familiares, con sus amistades, con sus hijos, con cualquier persona que usted crea que le pueda servir de edificación o de guía o de enseñanza. Recordemos que si compartimos la palabra del Señor, podremos llegar a muchas más personas para llevarle el Evangelio de Dios y que muchos puedan oír las buenas nuevas del Señor. Gracias pues le damos a Dios por este tiempo que ustedes han estado con nosotros y les invitamos a que estén con nosotros en un próximo devocional. Que Dios los bendiga grandemente en sus vidas.